Hola, hola, buenos días, Fer. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hola Glendis, bendiciones, bien, gracias a Dios, aquí con un poquito de frío. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy feliz de estar nuevamente en el programa Contigo Mujer, como todos los sábados, que el Señor nos permite hacer este programa que nos enseña tanto. Y bueno, felices de poder saludar a nuestras amigas que nos acompañan esta mañana, a todos aquellos que se están conectando. Bienvenidas. Hoy vamos a tener un programa muy especial como todos los sábados. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra y que bueno, que podamos ser nosotros en esta mañana esos instrumentos de Él para poder compartir su palabra. ¿Estás preparada? Sí, no, y recordarles a las amigas que en este mes de mayo hemos estado hablando sobre el tema del Cordero de Dios. Él se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Es un tema que hemos estado hablando por todo el mes de mayo, todos los sábados, y como dice Glendy, es incentivar a las amigas que se vayan conectando y también vayan saludando y vayan diciendo de dónde nos están viendo, porque recuerden que este programa es internacional, así que tenemos de Exactamente, Chile, de exactamente. Tenemos amigas Colombia, conectadas de sí, todas partes, no solamente de Chile, sino también de Colombia, de República Dominicana, de Estados uh-huh. Unidos. Y bueno, las saludamos a todos en esta mañana, a las que están en Rancagua, en las que están en otros lugares de Chile. Y bueno, en Colombia, porque también aquí en Colombia tenemos en Santa Marta, tenemos, bueno, aquí en Valledupar, amigas que se conectan desde Cartagena. Y bueno, le damos toda la gloria al Señor porque Dios es bueno y cada día vamos creciendo y cada día se nos van uniendo muchas Así más amigas a estas transmisiones, así que, bueno, bienvenidas. No se les olvide que este es un programa interactivo, usted puede comentar, usted puede participar, usted puede decirnos, bueno, yo viví esto, yo sé esto, yo aprendí esto, y bueno, siempre hemos dicho, Fer, que no solamente aprendemos nosotras o ellas, sino que también nosotras aprendemos de ellas y viceversa. Bueno, uh-huh. vamos a comenzar en esta mañana. Bueno, hoy no tenemos un invitado especial. Nuestro invitado especial, como todos los sábados, es el Espíritu Santo de Dios. Pero hoy vamos, entre Fer y yo, vamos a compartir un poquito del tema de este día que se refiere y dice perfectamente calificado para nuestra redención. Le damos gloria al Señor porque Dios está aquí, Dios está, Dios es bueno y estamos en medio de todas las cosas, estamos en medio de todas las cosas, viendo ahí al Señor cómo obra. Pero bueno, Fer, tenemos una palabra, tenemos un versículo. ¿Qué tal si leemos ese versículo Sí, que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21? si quiere, ya lo voy a leer yo. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Amén, amén. Bueno, hemos estado hablando durante este mes, Pedro, lo decías al principio, Uh-huh. sobre el Cordero, ¿cierto? El Cordero, Así. y cuando Pedro, en este versículo específicamente, en el versículo 19, nos habla o nos presenta, dice, como un Cordero sin mancha y sin contaminación. Dice que nosotros no fuimos digamos, rescatados por nada que no sea por algo incorruptible, sino que fuimos rescatados por la sangre de Cristo, ¿cierto? Dice que Jesús se presentó como un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero aquí vamos a hacer para poder entender un poquito, vamos a hacer a llevar esto un poquito al contexto de la palabra, de lo que nos está hablando Pedro aquí. Pedro se está refiriendo un poco hacia lo que se vivió en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se empezaron a hacer sacrificios, habían diferentes sacrificios, pero él no estaba hablando aquí de un sacrificio que se hacía para la expiación de los pecados. Estos sacrificios era algo que se estaba presentando muy comúnmente en la cultura hebrea. Como dije anteriormente, se hacían varios sacrificios, se hacían sacrificios para adorar a Dios. Vimos un sacrificio al principio de la palabra, en el principio de la Biblia, vemos como Abraham, el Señor manda a Abraham a sacrificar a su propio hijo, pero este sacrificio fue hecho más
por obediencia, ¿sí? Pero es Ujú. la primera vez que vemos cómo Dios toma un cordero, ¿sí? Como símbolo de sacrificio. Cuando ya Abraham subió al monte donde el Señor le había dicho que sacrificara a su hijo Isaac, cuando estaba a punto de hacerlo, el Señor le dijo que no lo hiciera, hablando parafraseadamente, le dice, no lo hagas porque ya yo he visto tu obediencia. Y cuando él volteó a mirar, había un cordero, él había puesto un cordero allí para reemplazar a su hijo. Y Yo, por qué, Gladys, puedes explicar por qué un cordero y no otro animal? otro tipo de animal, ok, bueno. Claro. El cordero en el Antiguo Testamento representa, o mira que el Señor es específico, porque no Mm, solamente aquí, sino que vemos más adelante en el libro de Éxodo, lo podemos leer en el capítulo 12, que habla de por qué se tipifica el cordero y cómo debe ser el cordero. Habla de un cordero sin mancha, de un cordero puro, dice, de un solo año, o sea, que tenga un año de edad, no mayor, para poder ser presentado al Señor, y este iba a ser presentado al altar, se iba a sacrificar, y esa sangre que iba a ser derramada era que iba a expiar los pecados, era la ofrenda que se le presentaba al Señor. Yo pienso que aquí el Señor nos está empezando a mostrar, o esto nos tipifica a Jesús en el Nuevo Testamento. Nosotros empezamos a ver, si nosotros leemos detenidamente el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el Señor a través de esto estaba diciendo, bueno, ok, yo les voy a proporcionar un cordero, yo les voy a proporcionar ese cordero que va a expiar sus pecados, porque ustedes saben que cuando Adán y Eva pecaron, hubo una división. Antes había una relación directa con el Señor, hubo una división, y la relación directa con el Señor se partió en dos. claro. Si Sí, nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el Señor sí hablaba, pero él hablaba a personas escogidas. Sí, Mm, habló a Abraham, habló a Moisés, habló a Josué, habló a los profetas de una forma dirigida, pero cuando él iba a hablar al pueblo, hablaba a uno de ellos. O sea, el pueblo no podía hacerlo. ¿Qué pasaba aquí? Y era que el Señor les dijo que ellos debían presentar una vez al año, el sacerdote, o sea, el que había cometido el pecado iba a llevar el cordero, y una vez al año el sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, iba a presentar ofrenda por la expiación de los pecados que había cometido el pueblo. ¿Qué me está diciendo a mí esto? Y es que el significado profundo del cordero en este caso era la pureza y la inocencia que se presentaba, ¿sí? Ante aquello que estaba mostrando un pecado, ¿sí? Era como decir Jesús. Bueno, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de por qué él era perfecto, digámoslo así, como dice su título, perfectamente calificado para nuestra redención. Y es que aquí nos habla de un cordero sin mancha, lo cual fue Jesús, fue un cordero sin mancha. Pero aquí nos está diciendo es que a través de esa sangre que el cordero iba a derramar, los pecados del pueblo de Israel iban a ser expiados. Pero el Señor también nos habla aquí de un momento solemne, y era que para que el sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo, él debía estar en una santidad absoluta. Sí, tanto que la claro. palabra de Dios habla de que él llevaba en su tobillo como una campanita, ¿sí? Y el hecho de que él caminara y mostrara esa campanita sonara, él nos estaba mostrando de que él estaba vivo. Así que dice que realmente estaba en santidad, porque era tan fuerte la santidad que había en ese lugar, que podía, si él no estaba en santidad, podía ser consumido por ese fuego que había ahí, por esa santidad que había ahí en ese momento. Pero ¿tú qué piensas de eso? O sea, de Sí, pronto uno dice, wow. no, bueno, todo tiene el porqué y como tú mismo decías en el Antiguo Testamento está toda la historia de que por qué fue un cordero, o sea, el cordero fue un símbolo de inocencia y de pureza. Es por eso que esto se utilizaba y como tú bien decías, se utilizaba para poder ofrendar, ¿cierto? Para poder que a uno lo perdonaran de los pecados. Eh, y por eso es un tema bien importante que nosotros vamos a tocar, estamos tocando ahora de quién es Cristo, de quién es Cristo, porque Él se sacrificó por nuestros pecados. Entonces, nosotros ya estamos libres de eso. Y por eso tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en oración. Y la historia, el Antiguo Testamento es súper claro, los pasajes que tú bien decías, por ejemplo, el caso de Abraham, ¿cierto?
que igual fue una connotación muy distinta. El tema de las 7 plagas, ¿cierto? Que también ahí se utilizó el cordero como símbolo de protección, y un sinfín de cosas. Entonces, es sumamente importante que podamos conocer este tema. Así es, mira que cuando nosotros miramos Éxodo, el capítulo 32, Ujú. podemos darnos cuenta, hablando de, bueno, de esta parte de las plagas de Egipto, tú sabes que venía la plaga de los primogénitos, la muerte de los primogénitos, y Sí. el Señor da una orden y dice que se sacrifique un cordero, pero Él también hace la especificación allí que debe ser un cordero sin mancha, ¿sí? Un cordero Mm. puro. Vuelve y otra vez ratifica eso y que esa sangre del cordero debía colocarse en los dinteles de las puertas para que cuando el ángel de la muerte pasara, por esa sangre que estaba allí, que tipifica la sangre de Jesús, ellos pudieran recibir redención. O sea, los primogénitos de las familias de Israel, donde la sangre estuviera puesta, iban a ser obviamente protegidos y salvados, ¿no? Salvados de la muerte. Sí, es. No, y bueno, a las amigas invitarlas a que comenten qué opinan de esto, porque Dios es tan claro en la Biblia, como tú dices, o sea, es súper específico, o sea, no, están las instrucciones muy claras. No era un cordero cualquiera, no era un animal cualquiera, era muy específico, y todo tenía un fin de para qué se utilizaba la sangre del cordero. Así que, amigas, les invito a conectarse, a seguir, a comentar qué es lo que opinan, qué es lo que sienten en sus vidas, comentar alguna experiencia que han vivido respecto al tema que estamos hablando. Así es. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que, bueno, uno, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que vamos a ver ¿Mm? ahorita, la sangre que es derramada tipifica una, un perdón y una reconciliación, ¿sí? Aquí estamos hablando desde un perdón de pecados y una reconciliación con Dios. Nosotros bueno, en el Antiguo Testamento vivían por la ley, ¿cierto? El cumplimiento de la ley. Nosotros, gloria a Dios, hoy estamos viviendo el tiempo de la gracia y por la sangre de Cristo nosotros somos justificados. Sí. Entonces, bueno, hablemos de lo que representa para el Cordero, para el Nuevo Testamento, ¿sí? Y cuando hablamos del Cordero, de ese Cordero Pascual, de ese Cordero inmolado, bueno, mira, hablando ahora que el Señor me recuerda de Cordero inmolado, estábamos, bueno, hace un ratico que nosotros tenemos la oportunidad de platicar, el Señor nos recordaba el hecho de que algunos profetas también hablaron de eso que iba a suceder, ¿cierto? Próximamente, digamos, en un futuro. Lo habló Isaías y él presentaba a Jesús como ese cordero inmolado que dice que fue llevado como cordero, fue llevado al matadero, ¿sí? Sí. Está hablando de Jesús y nosotros vemos cuando Jesús va camino al Gólgota, él iba en silencio, él no hablaba una sola palabra. Entonces, ahí nos está hablando el Señor desde mucho antes, desde el Antiguo Testamento, el plan de redención que tenía para con nosotros o que tuvo para con nosotros. Y vemos el amor del Señor, o sea, Dios, como dice la palabra en el libro de Juan, que el Señor nos amó tanto, nos ama tanto, que fue capaz de entregar a su único hijo por amor a nosotros, ¿sí? A mí me lleva eso a pensar y es que a veces nosotros decimos, no valgo lo suficiente, pero yo digo, bueno, sí valgo, o sea, valgo para el Señor, porque Él fue capaz de entregar a su hijo para que esta pecadora, esta mujer que estaba muerta en sus delitos y pecados, pudiera recibir la redención a través de la sangre de Cristo. Y bueno, esto me lleva a reflexionar en la vida en que estoy viviendo yo cada día, ¿no? Uh-huh. Sí, y bueno, como tú comentabas, en el Nuevo Testamento, o sea, ya está predispuesto el tema de lo que viene después, ¿cierto? El tema del perdón, de la reconciliación con nuestro Dios. Y, y esto, ¿qué nos implica para nuestras vidas? Claro. ¿Qué beneficios nos trae a nuestra vida? El Señor nos dice, ahí mismo en el texto que nosotros leímos, en Primera de Pedro, capítulo 1, 18-21, de que nosotros sabemos que nosotros fuimos rescatados de una vida absurda, ¿cierto? Que heredaron
de antes, de nuestros antepasados, de generaciones de hace muchos años atrás, del Antiguo Testamento, en donde se cometían pecados, ¿cierto? Donde habían situaciones malas, y que antiguamente el perdón y el pecado se pagaba con el sacrificio de un cordero, o a veces hasta con oro o plata, ¿cierto? Era lo que se pagaba, pero hoy en día nosotros estamos salvos de eso, porque Cristo dio su vida por nosotros. Él limpió nuestros pecados, él es el cordero sin mancha y sin defecto, que es lo que hemos estado comentando. Es nuestro cordero sin mancha y sin defecto. Pero bueno, vamos a preguntarle a las amigas antes de seguir hablando, para que invitarlas a que participen esta mañana. El Señor Jesús fue llamado el Cordero de Dios por algo específico, pero ustedes recuerdan, si han leído la palabra del Señor, ustedes recuerdan quién fue la primera persona o por qué se le dio el nombre del Cordero a Jesús. Hay una persona específica que lo vio y dijo, wow. No sé si ustedes me entiendan y bueno, puedan participar y decirnos ahí, bueno, fue fulanito de tal o a Jesús se le llamó el Cordero por esto, mientras nosotros hablamos un poquito más acerca de cuál fue el papel de Jesús en el Nuevo Testamento como Cordero. Bueno, como tú hablabas, como hablábamos en el antiguo, ahorita acerca del Antiguo Testamento, el Señor nos está diciendo en su palabra que Él quería un cordero sin mancha, un cordero puro, ¿cierto? En este caso nos está hablando de santidad, nos está hablando de que no hubiese pecado, que fuera inocente, una persona en la que cual no hubiese maldad. Y bueno, cuánto más que Jesús, ¿cierto? Que era ese ser, digámoslo así, que nos estaba tipificando esta palabra. Yo quiero, Fer, que leamos un poquito, si tú me puedes ayudar, porfa. Vamos a leer, bueno, listo, leamos primero, ahí mismo en Primera de Pedro, el capítulo 1, perdón, el versículo 22, ¿lo podemos leer, porfa? Sí, dame un segundo que justo se me cerró la Primera de Pedro, versículo 22. Dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Esa es Primera de Pedro 1, 22. 22, sí. Okay. Bueno, ahorita vamos a leer Primera de Corintios 5, 21. Primera de Corintios 5, 21. Sí, señora. Ya. Aquí lo encontré, para si quieres que lo lea. Por favor, sí. Gracias. Ah, no. Perdón. Me equivoqué. Son cosas que pasan en vivo. Primera de Corintios 5, 21. Esa me dice 5, 21. Sí, 5, 21. Ah, no me aparece. No sé si tú lo encontraste, Glendis. Primera de Corintios. Sí, no me... Ok, ya. No, yo lo tengo aquí, pero vamos a buscarlo en la palabra directamente. Sí, no me abre. Primero Corintios 5, 21 dice así. Ok, no, me equivoqué, entonces yo también. Sí, era segunda de Corintios, ¿no? Sí, debe ser. Sí. Ah, ya, sí, aquí lo encontré. Segunda de Corintios 5, 21. Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Exacto, gracias. Sí, era segunda de Corintios 5, 21. Segunda de Corintios 5, 21 dice, voy a leer esta versión, dice, al que no conoció pecado, dice, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aquí estamos viendo una característica especial del Cordero y era que era un puro, ¿cierto? Dice, al que no conoció pecado, le fue hecho pecado por nosotros. Dice la palabra que Cristo llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Y por eso nosotros hoy podemos decir que somos salvos, así como pasado. ¿Qué estamos viendo aquí? No solamente que Cristo tipifica la sangre
el cordero, sino que también derramó esa sangre, porque si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, no solamente se presentaba el cordero, sino que el cordero era un sacrificio que se hacía y la sangre derramada, ¿sí? Era la que expiaba los pecados. Aquí también vemos que Cristo hizo lo mismo. Él, su sangre derramada, dice que derramó hasta la última gota de sangre, ¿cierto? Y lo hizo, ¿por qué? Para redimirnos de nosotros. Si nosotros vemos en Hebreos, dice en Hebreos el capítulo 22, el capítulo 9, el versículo 22 dice así. Dice, y casi todo es purificado según la ley con la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, aquí estamos viendo que mediante la sangre de Cristo, Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo, obteniendo para nosotros una redención eterna. O sea, fue un sacrificio, no como antes. Por nosotros. Exactamente. No como antes que tenían que presentarse, nosotros veíamos que antes tenía que presentarse el cordero cada año, ¿sí? El sacerdote dice que anualmente entraba para ofrecer sacrificio, para ofrecer ese cordero para la remisión de los pecados, sino que aquí nos está diciendo la palabra que Cristo se presentó a sí mismo como ese cordero santo, puro, que en él no había pecado, como sacrificio y derramó toda su sangre por nosotros y que entró a ese lugar santísimo. Y yo quiero explicarle, bueno, lo que hablábamos un poquito ahorita, y es que en el Antiguo Testamento, en el templo, había dos lugares, un lugar santo y un lugar santísimo. El lugar santo donde estaba todo el pueblo, el lugar santísimo era el lugar donde se hacían los sacrificios y había, digamos, una cortina que era la que dividía el lugar santísimo del lugar santo, y el lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote una vez al año para expiar por los pecados del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando Cristo se ofrece a sí mismo como ese cordero sin mancha y su sangre es derramada, él entró. O sea, él no solamente allí se presentó como el cordero, sino que también se presentó como el sacerdote que él es. Ahí hubo dos representaciones de Cristo. Cristo el cordero, pero Cristo también el sacerdote, el sumo sacerdote que presentó esa expiación por nosotros delante del Señor. Y entonces cuando habla de que entró al lugar santísimo, está hablando de que él como sacerdote entró para presentarse a sí mismo como sacrificio. Y cuando Cristo muere, dice la palabra que hubo un estruendo y que ese velo que había se rompió. ¿Sí? Ese velo se quebró. Entonces, eso que dividía antes el lugar santísimo y el lugar santo, entonces se abrió. Y ahí es que cuando a través de esa sangre de Cristo no solamente recibimos la redención de nuestros pecados, sino la reconciliación con Dios por medio de la muerte de Cristo. Tenemos una respuesta a la pregunta que tú hiciste hace un rato atrás. ¿Quién fue reconocido? O sea, ¿quién fue la persona que reconoció a Jesús como el Cordero? Y acá tenemos una respuesta que dice: Juan el Bautista presenta a Jesús como: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Exactamente, en el libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 29, usted lo puede leer, pues de pronto anotarlo allí, después leerlo allí en casa. Juan el Bautista, cuando ve al Señor, dice que cuando él ve venir al Señor, su expresión fue: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ahí es la primera vez que se habla, digámoslo así textualmente, ¿no? Porque pues veníamos hablando, decíamos que el Antiguo Testamento tipificaba el sacrificio a Cristo, pero aquí Juan no solamente está diciendo, bueno, se habló en el Antiguo Testamento, sino que yo lo estoy viendo, lo estoy reconociendo, está diciendo, él es el Cristo, el que viene a redimir nuestros pecados. Y bueno, mucha gente dio por loco a Juan y ustedes saben toda la historia de Juan el Bautista, pero él estaba preparando camino en el desierto a Jesús. Él fue el que abrió el camino para que Jesús empezara su ministerio. Y otro comentario que tenemos respecto a lo que comentabas respecto a que existía el lugar santo y el lugar santísimo. Eliana comenta: en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Exactamente, ahí estábamos. Y por eso hablamos ahorita acerca de que en el lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote, o sea, el pueblo no podía entrar al lugar,
Primero porque estaba la presencia de Dios y usted sabe que donde está la presencia de Dios está esa santidad que consume. Nosotros vemos muchos de los autores de los libros que nos dicen que cuando vieron la presencia de Dios inmediatamente sintieron su santidad, incluso hablaban de que, wow, mis ojos vieron la presencia de Dios, o sea, dijeron, me consumió, me morí, ¿sí? Porque era tan la santidad que no se podía resistir. Y no, y yo creo que eso mismo del consumo que tú hablas nos pasa mucho a nosotros cuando sentimos la presencia de Dios, de uno del, no quiero que se malentienda, pero queda como agotado, obviamente de manera positiva, como no sé si te ha pasado de toda la energía y toda la presencia que uno va sintiendo. Bueno, yo siempre, Es una ¿sabes? sensación en el cuerpo muy como extraña, no sabría describirlo. Sí te entiendo, porque bueno, o sea, lo que pasa es que ustedes saben que nosotros tenemos ahorita la presencia del Espíritu Santo que es tangible para nosotros en estos momentos, no lo vemos, digámoslo así como tal, sí, pero lo sentimos, no lo podemos tocar, pero ahí sentimos esa presencia tan fuerte en nuestras vidas, en nuestro corazón que habla. Incluso muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces podemos sentirlo hasta audiblemente, cómo habla a nuestro oído, cómo habla a nuestro corazón y a través de muchas personas, ¿sí? Pero y cuando Él toca y ministra nuestras vidas, digamos, esa fuerza de Él, del Espíritu, ¿sí? Causa tanta revolución en nuestro cuerpo, es lo que tú dices que terminamos cansados, porque Él ministra nuestras vidas y porque, bueno, cuando nosotros recibimos liberación, Él es el que liberta nuestras vidas, Él es el que cambia nuestras vidas, Él es el que hace nueva, dice que nueva criatura soy. Y dice la palabra que cómo nacemos nosotros de nuevo y nacemos a través del espíritu y del agua, ¿cierto? El espíritu es el que va a través de la palabra y de su presencia va transformando cada día nuestra vida. Pero ahora hablando de eso, bueno, de fuego consumidor, yo siempre he dicho que aquí hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo en el sentido este. Y es que en el Antiguo Testamento el pueblo no se podía acercar al lugar santísimo, o sea, a la presencia de Dios, porque su santidad lo consumía, ¿cierto? Lo podía consumir, lo podía matar porque había pecado, había mucho pecado. Y no quiere decir que nosotros en estos momentos no pequemos, claro que sí, pecamos todos los días. Nosotros somos justificados por la gracia del Señor, por la sangre de Cristo, pero yo siempre he dicho que nuestra relación con el Señor tenemos una relación directa con el Señor, pero yo siempre he dicho que estamos como así, o sea, este es Dios, no sé si me alcanzan a ver, este es Dios, nosotros estamos aquí, pero en la mitad de nosotros está Jesús. O sea, yo siempre lo intento, tal vez estoy equivocada, pero yo siempre lo he visto así y yo siempre he visto como esa lupa a través de la cual el Señor nos mira a nosotros. O sea, yo digo, cada vez que el Señor nos ve y bueno, ve que nosotros hay pecado y todo eso, viene la gracia de Cristo y es la que nos cubre, ¿cierto? Él recuerda y está Cristo siempre en la mitad recordando y diciéndole al Señor, yo morí por ellos, ¿cierto? Está su gracia ahí. Obviamente nosotros no podemos jugar con esa gracia. Pero ahí siempre está el Señor Jesús justificándonos a pesar de nuestros pecados, a pesar de que todos los días nosotros cometemos errores. Pero dice la palabra del Señor que abogado tenemos para con Cristo. Dice, sí, dice Jesús es quien nuestro intercesor entre Dios, exactamente, entre Dios y nosotros. Y dice, si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenéis para con vosotros a Jesucristo el justo. Él es el que nos justifica. ¿Sí? Él es el que nos presenta a nosotros delante del Padre y dice, ok, aquí estoy yo. Pero obviamente en nosotros debe haber cada día, cuando yo pienso en ese sacrificio y en esa sangre derramada de Jesús, yo debo pensar que, bueno, uno lo hizo por mí, lo que hablábamos al principio, y yo debo tener una retribución a eso. Fue por gracia, es un regalo. Dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? No es porque yo lo merezca, no es porque yo estoy haciendo cosas y a través de lo que yo hago, yo agrado al Señor. No. Es por gracia, es un regalo inmerecido, dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, en el capítulo 2, si no estoy mal, versículo 8. Pero aquí nos está diciendo el Señor también, y es que si nosotros hemos cometido pecado, vayamos al Señor, presentemos nuestros pecados a Él, dice, confesemos nuestros pecados delante de Él. Y Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, ¿sí? Pero cuando nosotros
hay esa confesión, y cuando hablamos de confesión debe haber arrepentimiento. Y si hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de que una palabra de arrepentimiento en hebreos es metanoeo, que significa cambio de mente. Entonces, no es que yo me arrepiento y mañana vuelvo y hago lo mismo, no, sino es que yo me arrepiento y debe haber un cambio de mentalidad, ¿sí? El no lo vuelvo a hacer, que No es obviamente algo todos los días temporal, estamos trabajando en eso. algo, como dices tú, no es Señor. algo temporal, es algo que tiene que ser un cambio radical en la persona. Exactamente, que bueno, somos seres humanos, el Señor lo entiende, y pues hay situaciones en nuestras vidas que lleva un proceso, digámoslo así. Hay cosas en que no se pueden arrancar así de una, pero que el Señor está trabajando en medio de todo eso, y Él dice que la buena obra que Él comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y se está tratando de eso, ¿sí? Pero dice Pablo también en el libro de Romanos, en el capítulo 12, dice que transformemos nuestra mente, ¿sí? Que no nos acomodemos. Yo se los voy a leer, bueno, no es el tema, pero bueno, el Señor lo trae a mi mente en estos momentos específicos. Pero dice el Señor en el libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el Señor nos está diciendo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo para agradarle a Él, y que renovemos nuestra mente. Entonces ahí está diciendo o sea, a eso se refiere, debe haber un arrepentimiento, y es que nuestra mente debe ser renovada, nuestros pensamientos deben ser renovados. Muchos tuvieron la gracia y la bendición de nacer en el Evangelio, otros llegamos después, y llegamos con muchas cosas que aprendimos afuera, afuera del Evangelio, ¿cierto? Que no están bien delante del Señor. Y hemos tenido un proceso, ¿sí? Pero ahí cada día nosotros debemos recordar que esa sangre que fue expiada, que ese cordero que fue inmolado, ese cordero que fue llevado allí para sacrificarse por nosotros, ¿cierto? Lo hizo una vez y para siempre. Y yo debo pensar en que debe haber una retribución por parte mía, y no estoy hablando, vuelvo y digo, no estoy hablando de que yo vaya a hacer algo para merecerlo, no, sino que por amor y por respeto a ese sacrificio yo debo buscar tener esa santidad, ¿sí? En agradar a Dios cada día. Juanita, tenemos un comentario de Juanita que dice: el verdadero arrepentimiento trae un cambio de actitud. Lo que hacía mal ya no lo vuelvo a hacer. Así Aquí es. tenemos otro comentario que dice: un cambio de mentalidad. Ahora debemos crecer cada día por una mentalidad bíblica. Exactamente, es la palabra la que nos hace bueno, el Espíritu Santo, obviamente la palabra, y Él es el que revela la palabra a nosotros, Él es el que nos da convicción de la palabra, de que la palabra es Dios, porque la palabra es el mismo Jesús, el verbo que habla Juan es la palabra, y ese verbo es Jesús, y ella es la que trae libertad a nuestras vidas. Si nosotros leemos el libro de Juan, el capítulo 8, 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Exactamente, tener una mente renovada, pero renovada ¿por qué? Por la palabra, ¿sí? No por lo que nos dice la gente. Ahorita encontramos, yo no sé si tú te has dado cuenta, encontramos muchos TikTokers, muchos coaches, muchas cosas, y hablan, bueno, tantas cosas. Y sí, de pronto hay cosas que son buenas, de las que puedes aprender, pero nosotros como cristianos debemos estar ceñidos a la palabra del Señor, no a lo que dice el Y hombre. debemos ser selectivos con lo que escuchamos también, porque muchas veces caen en error o por ignorancia también. Exactamente, somos hombres, ¿sí? Y muchas veces tergiversamos la palabra. Sí, muchas veces las personas tienden a hablar mira, por ejemplo, yo ayer compartía un video, ¿sí? Un video en internet, en Instagram, de un psicólogo que hablaba sobre la palabra y decía que la palabra tiene poder, ¿sí? Y poder para sanar, poder para transformar y todo eso. Y yo inmediatamente el Espíritu Santo me hizo llevarlo a la palabra. Y yo después coloqué un versículo que habla de que en mi boca está en el libro de Proverbios, dice que en mi boca está el poder de dar vida y dar muerte. Sí, yo tengo que tener control de lo que dice la palabra, pero me lo está diciendo la palabra del Señor. ¿Sí? Y mi palabra puede transformar. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Y es que
nosotros tenemos que transformar o pedirle al Señor que transforme nuestras vidas y tener cuidado de lo que escuchamos y de lo que vemos, ¿sí? Y la palabra del Señor debe ser un filtro para nosotros. O sea, que todo lo que nosotros escuchemos y todo lo que nosotros vemos debe estar filtrado por la palabra del Señor, porque ella es la que nos va a llevar a la verdad, y la verdad es Cristo. Amén. Sí, Glendy, bueno, ahora ya estamos justo en el tiempo, tenemos que finalizar, y nada, o sea, debemos estar conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, porque la sangre de Cristo es un regalo valioso y debemos vivir nuestras vidas siempre en gratitud y reverencia. Debemos recordar que Jesucristo dio su vida por nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros viviéramos una vida de santidad, ¿cierto? Y eso no debemos olvidarlo. Y también debemos poner nuestra fe y toda nuestra esperanza, ¿cierto?, en Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque quien resucitó a Cristo y quien fue también que lo glorificó. Recordarle a nuestras amigas que este mes de mayo hemos estado viendo el tema sobre el Cordero, sobre su sacrificio, y que el próximo sábado vamos a finalizar con este tema, porque en junio ya partimos con otro. Y recordarle también a nuestras amigas que pueden compartir este video a través de redes sociales. Si no se pudieron conectar el día de hoy, se pueden conectar posterior, porque este queda grabado tanto en YouTube como también en Instagram y en Facebook, y a seguir comentando también, si es que después lo ven y tienen alguna experiencia que contar o algo que comentar, que también lo vayan haciendo en los comentarios, que le den like también, y anímense, inviten a los demás para que se vayan conectando, porque la verdad es que hemos estado viendo este año temas muy bonitos, muy gratificantes para nuestras vidas, ¿cierto, Glenis? Así es, como decíamos al principio, podemos ir juntas creciendo en este camino. Yo digo que cada día aprendemos más, a veces leemos la misma palabra y podemos encontrar que yo leí la palabra hoy y la leo la próxima semana y me va a hablar de manera diferente, ¿cierto? Y Dios usa a sus ministros, Dios usa a sus siervos para hablarnos a nosotros también de la palabra, y obviamente nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, dice, porque en ella os parece que encontraréis, sí, conoceréis la vida eterna. Allí es donde vamos a ver nosotros verdaderamente la vida eterna. Y bueno, yo quiero despedir el programa diciéndoles Cristo no solamente estaba calificado para darnos redención, sino que estaba más que calificado. Él fue ese cordero sin mancha, él hizo todo. Él fue ese cordero sin mancha, sin pecado, que se presentó por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros y lo hizo, y quiero que no te olvides de esto, y lo hizo una vez y para siempre. Y no solamente lo hizo por ti y para mí, sino que lo hizo por todos. Así que nosotros tenemos un legado muy especial, y es poder compartir a los demás, a nuestras familias, a las personas que están alrededor, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, ese sacrificio que hizo Cristo para que ellos puedan gozar, como nosotros hoy en día, de la salvación eterna. El Señor les bendiga, les amamos y esperamos verlas el próximo sábado. Y bueno, a ti, Fer, estamos orando. Bueno, les pido, vamos a estar orando. Fer está a punto de tener a su bebé. Sí, así no se nota ahora porque la pantalla me está bajita. Sí. Sí, casi vamos a conocer a María Belén, estamos felices por eso, Fer, y bueno, le oramos al Señor para que sea Él tomando control de este tiempo, que sea Él dirigiendo tu vida, y que bueno, las cosas se hagan conforme a su perfecta voluntad. Así que amén. El Señor les bendiga a nuestras amigas de Contigo Mujer. Y nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. Es un placer contar con tu compañía cada sábado a las 11 horas Chile, 10 horas Colombia. Muchas bendiciones, te esperamos.